hablar un poco acerca mm, de el origen en un principio, pero luego vamos a abarcar algunos pensamientos, algunas definiciones eh, que contradicen la teología sistemática y que tienen que ver un poco con el posmodernismo, la iglesia emergente, y hablaremos un poco acerca del pensamiento liberal con respecto a la teología sistemática. Y con esto le damos fin a los prolegómenos para pasar al tema de la bibliología. Así que vamos a iniciar nuestra tercera clase del día de hoy, no sin antes darle gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad y este hermoso tiempo que nos da de poder estar aquí juntos y poder estudiar su palabra. Así que quiero invitarles a todos a que me acompañen en oración para poder empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Me acompañan? Oramos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a pasar juntos aquí examinando tu palabra, estudiando, conociendo, Señor, las diferentes posturas que hay con respecto a la teología sistemática, pero también, Señor, conociendo las diferentes posturas que hay con respecto al pensamiento liberal que nos ayuda a nosotros a poder estar preparados para cuando escuchemos, Señor, tantas ideologías que van en contra de tu palabra. Padre, oramos en esta hora, que tú nos guíes, que tú nos ilumines y que podamos, Señor, seguir afirmándonos con nuestros conocimientos con respecto a la teología. Bendecimos tu nombre y podemos, Señor, esta clase en tus manos para que seas tú, Señor, glorificado en medio de ella. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, no sé si antes de empezar nuestra tercera clase, ustedes tienen alguna inquietud o alguna pregunta que hacer con respecto a las dos anteriores clases que hemos visto. ¿Ninguna? ¿Todo ok? ¿Todo conforme? ¿Han podido ver las clases y no hay ninguna Doctor, interrogante hasta aquí? una pregunta, disculpe. La teología del Antiguo y Nuevo Testamento tiene mucha relación con lo que es la teología sistemática, o son diferentes estudios. Cuando hablamos de teología del Antiguo Testamento, es como, a ver, se puede hacer teología sistemática en el Antiguo Testamento, solo del Antiguo Testamento. Podemos hacer teología sistemática solo del Nuevo Testamento. Entonces, tendría que ver con, con que sí se puede sistematizar, pero de hecho que cuando tú miras el Antiguo Testamento hay una teología, ¿no? O sea, y miras incluso específicamente a autores que cada uno tiene una teología. Eh, pero podemos sistematizar la teología sistemática. Hay que recordar de nuevo entonces qué cosa es la teología sistemática. Es la recopilación, ¿verdad? La recolección de todos los diferentes textos con respecto a un tema específico, ¿verdad? Entonces, la teología del Antiguo Testamento encaja dentro de la teología sistemática, se puede sistematizar, igual el Nuevo Testamento. Van de la mano, digamos. Claro, o sea, la idea es que si yo miro un tema y ese tema lo puedo mirar desde el Antiguo Testamento, lo puedo mirar en el Nuevo Testamento, la idea de nuevo es responder qué cosa dice la Biblia con respecto a un tema específico. Ok, ya pasó, muchas gracias. Cuando hablamos de la teología sistemática y sus orígenes, tenemos que pensar un poco en la tradición. Y cuando hablamos de tradición, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de tradición. Porque tenemos que tener un equilibrio. Cuando pensamos en la tradición, podemos pensar en la tradición de la formación de la escritura,
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y cuando miramos la tradición desde ese punto de vista, la tradición es buena, porque cuando nosotros estudiamos un poco cómo se formó las escrituras, no podemos dejar de lado la tradición oral, por ejemplo, y cómo es que eh, unos a otros fueron llevando exactamente, oralmente, todo lo que hoy nosotros tenemos contenido en la escritura. Tenemos que pensar un poco en que en un principio no había lo que nosotros tenemos hoy para escribir. Entonces, fue muy necesario la tradición oral. Pero en la misma escritura, nosotros encontramos mucho de la tradición judía, por ejemplo, mucho de la tradición judía. Cuando vemos a Jesús muchas veces confrontando a los fariseos con respecto a sus tradiciones. Porque el judaísmo, el parte del judaísmo, la religión judía, está bastante centrada en cuanto a la tradición. Nosotros, cuando miramos el Nuevo Testamento, también vemos que en el periodo, en un periodo de 50 años aproximadamente, tuvo que existir la tradición oral para poder tener lo que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Porque no tenemos que pensar que cuando Jesús está hablando algo, Pedro está tomando nota de lo que Jesús está diciendo. O que de pronto Juan está tomando nota de lo que está diciendo. O sea, si bien es cierto, ellos luego escriben lo que escucharon y lo que vieron, no significa que ellos estaban en el momento haciendo apunte de lo que Jesús está diciendo. Vemos, por ejemplo, el caso de Lucas, que es un historiador que recopila información acerca de los hechos de Jesús, se documenta para poder plasmarlo en lo que nosotros vemos en el libro de Hechos. Vemos el caso de Juan Marcos, discípulo de Pedro, que también se documenta de todo lo que Pedro le ha dicho para poder escribir su evangelio. Entonces, la tradición es importante. Vemos la tradición patrística con los padres de la iglesia en el primer siglo, pero tenemos que tener un equilibrio en cuanto a la tradición. Tenemos que centrarnos correctamente en cuanto a nuestra definición de la tradición, pero también cómo nosotros vemos la tradición y qué beneficios tiene la tradición para nosotros y cuáles podrían ser los riesgos de la tradición hoy para la iglesia, en este caso para nosotros. Entonces, cuando hablamos del origen de la teología sistemática, podemos ver nosotros que la misma escritura sistematiza. Podemos ver también que la teología sistemática fue defendida desde el principio por los padres de la iglesia. Y damos fe de que la teología sistemática es útil para nosotros porque podemos ver en la teología sistemática todo el consejo de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la tradición. Así que vamos a empezar hablando un poco acerca de esto, de la tradición, y hablando un poco de lo que significa la tradición, qué es lo que significa, cuáles son los riesgos de la tradición y cuál debe ser el equilibrio que nosotros deberíamos encontrar con respecto a la tradición. Entonces, en principio, sabemos que la tradición es lo que se va transmitiendo, ¿verdad? Se va transmitiendo oralmente. Eso lo vemos nosotros en la formación del Antiguo Testamento, que se fueron transmitiendo unos a otros hasta llegar al punto de plasmarlo en piedras, plasmarlo en tablillas, en cerámicas, para poder después, a medida que el tiempo iba evolucionando, tener lo que nosotros hoy tenemos escrito en papel. Entonces, es el arte de ir transmitiendo uno a otro lo que ocurrió. Entonces, eso ha ocurrido tanto en la formación del Antiguo como el Nuevo Testamento. El contar la historia de manera precisa para poder tener hoy lo que nosotros tenemos. Si pensamos un poco en que si el Espíritu Santo estuvo presente en la transmisión de la tradición oral, tenemos que decir que sí, porque nosotros tenemos exactamente lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces,
es el arte de ir transmitiendo uno a otro lo dicho, la experiencia, los acontecimientos. Entonces podemos decir también que es la cosa entregada o comunicada, lo que se comunica, ¿correcto? Así que eso es la definición de lo que significa la tradición, ¿sí? Pero cuando hablamos de tradición, muchas veces nosotros paramos inmediatamente las antenas y decimos, wow, es tradición, me suena a algo como que mm, no me suena bien hablar de tradición. No nos suena bien hablar de tradición, porque a veces asociamos la tradición con la costumbre, ¿verdad? Con acostumbrarse a algo, con algo monótono. Pero cuando pensamos en la tradición y nos transportamos a la definición antigua de lo que significa la tradición, tiene valor porque si no hubiese sido por la tradición, nosotros no tendríamos lo que hoy tenemos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta aquí al respecto. ¿Ninguna? Bien, entonces tenemos la definición de lo que significa tradición. Y veamos desde la Biblia, digamos, la mala postura de la tradición, desde la escritura. Y también veamos desde la escritura lo bien que hace la tradición, ¿correcto? Entonces, veamos la tradición, un texto bíblico, y la parte negativa de la tradición la encontramos en Mateo 15, del 2 al 3, cuando Jesús está confrontando a los fariseos por su tradición. Entonces, esta tradición de los fariseos era una tradición que ellos la tenían en la mente. No sé si, por ejemplo, a ustedes le ha ocurrido que Jesús está diciendo, ¿oíste que fue dicho? Y tú dices, ¿dónde fue dicho? Porque no lo encuentro en la Biblia. Y varias veces Jesús está diciéndoles a los fariseos, ¿oíste que fue dicho esto? Pero yo digo esto. Entonces, eso es lo que ellos no está en la Torah, no está en la Tanaj, pero ellos lo tienen acá, como parte de la tradición oral. Entonces, ellos conocen, porque ellos ellos se han ido transmitiendo unos a otros diferentes tradiciones y Jesús va en contra de esas tradiciones. Tú oíste que fui dicho esto, pero yo digo esto, ¿no? Entonces, ellos, eso fue gran parte de la controversia creada entre Jesús y los fariseos, porque ellos acusaban a Jesús de no cumplir la tradición. Vemos en Mateo 15:2, por ejemplo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces, es importante que se laven las manos para comer pan, Jesús piensa. O sea, ustedes están llenos de tradiciones que no hacen bien al sistema de la religión judía. Respondiendo, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, no es importante lo que está arriba. Ustedes quebrantan la tradición, quebrantando los mandamientos de Dios. O sea, quebrantan los mandamientos de Dios aplicando tradiciones de hombres. Entonces, este tipo de tradición que vemos aquí en la Escritura es la parte negativa de la tradición. Es la parte negativa de la tradición. Y vemos en Hechos 16:14, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Ah, fue uno de los grandes problemas que tuvo Jesús, de enfrentar la tradición humana, la tradición de el movimiento judío y de el sistema judío. Ahora, pensamos un poco, Jesús no quebrantó ninguna ley, ¿verdad? ¿O sí? No, Jesús no quebrantó ninguna ley. Él cumplió todas las leyes.
toda la ley la cumplió. Entonces, cuando miramos nosotros que Jesús está acusado de quebrantar la tradición de Moisés, no tiene que ver con la ley de Moisés como tal, sino con este tipo de detalles como que lavarse las manos. Entonces, eso no hace que se quebrante la ley, porque, a ver, la ley, toda la ley que nosotros vemos está resumida en dos, ¿correcto? Y Jesús no la quebrantó en lo absoluto, en lo absoluto. Por el contrario, los fariseos sí quebrantaban la ley de Moisés. Sí quebrantaban la ley de Moisés. Pero Jesús no quebrantó ningún punto en la ley. Entonces, es importante entender que cuando Jesús ataca la tradición, no ataca la ley, ataca de estos detalles que no hacían ni bien ni mal dentro de la tradición judía. ¿Alguna pregunta? La parte positiva de la tradición la vemos en 2 de Timoteo. Aquí sería Timoteo, no Tesalonicenses. 2 de Timoteo 3:6. Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado. Arrastradas por diversas concupiscencias. Es una denuncia a los falsos maestros, a ese tipo de tradición que se está metiendo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva de la tradición, en el sentido de que esa es la costumbre que tienen los falsos maestros, la costumbre que tienen los falsos maestros. Pero Pablo está hablando, denunciando esa tradición que tenían los falsos maestros. Entonces, desde este punto de vista es positiva porque podemos nosotros desde la Escritura denunciar este tipo de tradición que tenían los falsos maestros desde el principio de la formación de la iglesia, y que dicho sea de paso, aún todavía este tipo de tradición persiste y que es denunciable, aunque por allí alguien pueda decir de que nosotros, o sea, que toman como que cuando uno denuncia a los falsos maestros, este tipo de tradición, muchas veces para algunos equivale a juzgar, y no precisamente es eso. Entonces, ¿podemos denunciar los falsos maestros? Sí. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, esta es la parte buena de la tradición, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que oíste de mí, eso mismo, transmítelo a otro. Eso mismo, traspásalo a otro. Eso mismo encarga a otros que sean hombres fieles e idóneos para enseñar. Esa es la parte positiva de la transmisión. La tradición patrística. ¿Qué es la tradición patrística? A ver, la tradición patrística tiene que ver con la tradición de los padres apostólicos. Cuando hablamos de los padres, perdón, de la iglesia, estamos hablando de hasta la segunda o tercera generación de discípulos de los apóstoles. Estos son los padres de la iglesia. Segunda hasta tercera generación de discípulos de los apóstoles. Entonces, dentro de la tradición patrística, ¿verdad?, es el estudio del pensamiento, doctrinas y otras obras del cristianismo desarrollados por los padres de la iglesia, y que ellos fueron transmitiéndolo, ¿verdad? Transmitiéndolo. Entonces, vemos nosotros muchos escritos de los padres de la iglesia. Ellos hablaron de diferentes temas, Es más, si algo hubiese pasado con la Biblia, si algo catastrófico hubiese pasado con la Biblia y no la tendríamos, con todo lo que escribieron los padres de la iglesia, tranquilamente se podría reconstruir
todo lo que encontramos nosotros en la Escritura, porque ellos escribieron mucho, mucho acerca de Jesús, mucho acerca de Jesús. Entonces, la generación que se considera como padre de la iglesia equivale hasta la segunda o tercera generación de discípulos de los apóstoles. ¿Sí? Entonces, ellos también están transmitiendo y desarrollando doctrina, no inventando doctrinas, sino interpretando las doctrinas de la Escritura para poder irla transmitiendo. Luego encontramos Pastor, Pastor, te escucho, Rodrigo, adelante. bendiciones. ¿Qué, por ejemplo, o sea, qué padres podemos encontrar? Porque, por ejemplo, yo de los que conozco a los apóstoles, ¿cierto? Los 12 apóstoles originales, más Pablo. Pero dentro de esos que usted me dice, ¿dónde se pueden buscar, por ejemplo? Hay muchos escritos de Agustín, hay muchos escritos de Erasmus, hay muchos escritos de, de otro, de Anastasio. Ellos escribieron mucho acerca de doctrina. Muchos escritos vemos de los padres de la iglesia que han contribuido mucho a la historia de la iglesia. Ellos han contado, se han encargado de contar acerca de la historia de la iglesia. Entonces, encontramos a muchos de estos que te menciono, a ver si me va el nombre, pero son muchísimos los padres de la iglesia. Son un buen número de padres de la iglesia que han contribuido mucho con la formación, con que la iglesia en el primer siglo se afiance, pero también han contribuido mucho con la historia de la iglesia. O sea, si nosotros conocemos algo de la historia de la iglesia, lo conocemos por ellos. Porque ellos han contado la formación de la iglesia, cómo se reunían, en qué lugares se reunían, han contado acerca de la persecución, han contado acerca de Pablo mismo, cosas que la Escritura no habla acerca de Pablo, cosas que la Escritura no habla acerca del apóstol Juan, cosas que de pronto nosotros no sabemos de la iglesia y su evolución, la evolución de la iglesia, cosas que no sabemos de del trabajo de las mujeres dentro de la iglesia, por ejemplo. O sea, si la historia de la iglesia está a cargo en gran parte acerca, a manos de los padres de la iglesia. Entonces hay muchos escritos, hay muchos libros acerca de esto, y ellos escribieron mucho acerca de eso, han hecho una gran contribución en la historia de la iglesia. Gracias, Pastor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando hablamos de la tradición medieval, ya tenemos que transportarnos a la Edad Media y al auge de la Iglesia Católica, ¿no? Es aquí donde la Iglesia Católica tomó mucha fuerza, mucho renombre, y porque la Iglesia Católica empieza su formación por el año 500, casi al terminar el siglo V, comienzo del siglo VI, empieza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no empieza en el siglo I. O sea, ni siquiera podemos decir que había, o sea, ni siquiera podemos mencionar la Iglesia Evangélica, era la Iglesia simplemente, era la Iglesia. Ahora, cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, el obispo de Alejandría, el obispo de Roma, el obispo de Antioquía, cuando escuchamos nosotros esto, el obispo de Jerusalén, no tenemos que tener la idea del obispo católico. No, no. O sea, eso no es correcto, eso. No es correcto. O sea, cuando hablamos en el primer siglo, hasta el segundo, tercer, cuarto siglo de obispos, estamos hablando de hombres que tenían a cargo la iglesia de ese lugar.
Y la iglesia en ese tiempo no era la iglesia bautista reformada, no era la iglesia presbiteriana, o sea, era la iglesia simplemente, era la iglesia. Y estos obispos, que no es otra cosa que supervisores de la iglesia, que servían en la iglesia, son los que toman importancia también dentro de los concilios para definir el canon. Pero la Iglesia Católica empieza en el siglo V aproximadamente y tenemos que hablar ya, cuando hablamos de la tradición medieval, de la tradición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó a tomar auge con sus tradiciones y con todo lo que conocemos hoy acerca de la Iglesia Católica, toda la tradición de la Iglesia Católica. Entonces, es parte de la tradición, aunque nosotros podamos decir, oh, no me importa lo que hayan hecho ellos, forman parte dentro de la tradición también, forman parte dentro de la tradición. Entonces, es en este tiempo de la Edad Media donde se cobra mucha fuerza de la Iglesia Católica, toma mucho poder y toma asociación con el gobierno, con la política, y empieza a tomar mucho auge y a repartirse por todo el mundo. La iglesia como tal, que no todavía, o sea, la iglesia que no se llama iglesia evangélica, ni presbiteriana, ni luterana, ni bautista, empieza a, de alguna manera, no sé si decir la palabra menguar, pero la iglesia católica toma mucho auge, mucho poder, digamos, cuando empieza a mezclarse con los gobiernos y con la política. Entonces empieza la idea de expandir la Iglesia Católica por todo el mundo y se hace para ese tiempo ya la Iglesia universal, la religión universal. Se le pone el rótulo de la religión universal. Luego tenemos que ver el equilibrio acerca de la tradición, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio? Y ver qué aporta la tradición y cuáles son los riesgos de la tradición. Entonces, considerar la tradición como una fuente primaria conlleva ciertos riesgos. El primer riesgo que conlleva es negar la claridad de la Biblia. Es el primer riesgo que conlleva considerar la tradición como fuente primaria. Porque entonces vamos a pensar más en lo que, aunque he dicho que han contribuido mucho los padres de la iglesia y han transmitido mucho acerca de la historia de la iglesia, y yo quiero saber acerca de la historia de la iglesia, mi fuente primaria es la Biblia. No son los libros de historia. Mi fuente primaria es la Biblia. Pero si yo le tomo importancia a la tradición, entonces la Biblia viene a pasar a un segundo plano. Entonces, nuestra fuente primaria es la Biblia. Queremos leer acerca de la historia, queremos leer acerca de la tradición, cómo es que la Biblia llegó a constituirse. Queremos conocer todo por saber, por enriquecer nuestro conocimiento, pero nuestra fuente primaria es la Biblia. Pero si nosotros lo hacemos al revés, entonces estamos negando la claridad de la Escritura. Luego, otro riesgo que se corre es negar el sacerdocio individual, porque encontramos en la Biblia el sacerdocio del creyente, la importancia del sacerdocio del creyente. Y también conlleva el riesgo de negar la autonomía de la iglesia local. Porque la iglesia local, todas las iglesias locales, tienen autonomía porque su enseñanza está regida o tiene que estar regida por las doctrinas de la escritura. Entonces, no podemos enfatizar o sobreenfatizar o acudir a la tradición como fuente primaria porque conlleva estos riesgos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna?
Por favor, me indican si podemos pasar a la lámina siguiente o todavía están tomando nota. Si están tomando nota, los espero. Pastor, bueno, disculpe. ¿Aló? Te escucho, Ismael. Pastor, con respecto al tema que habló de sacerdocio, habla del sacerdocio del Antiguo Testamento, que se hablaba del sumo sacerdote. ¿A eso se refiere, pastor? ¿O? No, estamos hablando del creyente, mira. O sea, todos tenemos un sacerdocio, todos los creyentes, ¿verdad? La Escritura dice que somos, el libro de Pedro nos explica eso, ¿verdad? Que somos sacerdotes, todo creyente. Entonces, todo creyente tiene un sacerdocio individual, ¿correcto? Entonces, si nosotros enfatizamos o sobreenfatizamos la tradición, entonces ponemos en riesgo esto. Ponemos en riesgo eso porque la escritura nos valida como sacerdotes, como servidores, porque el sacerdote es alguien que sirve, y se pondría en riesgo eso. Sea varón o mujer en este caso. Perdón, no te escuché bien. Sea varón o mujer en este caso. El sacerdocio es para el creyente. El sacerdocio es para el creyente. No hay una especificación de hombre o mujer. Cuando entramos a hablar cuando entramos al tema del pastorado es otra cosa. Esa es otra cosa. ¿Correcto? O sea, no hay que malentender, o sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento con el sacerdocio que tenemos ahora. O sea, el sacerdocio del Antiguo Testamento es otra cosa. Y ese sacerdocio del Antiguo Testamento no está vigente hoy. No está vigente hoy. Porque el sacerdocio del Antiguo Testamento indicaba que había un sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer un becerro en expiación de los pecados del pueblo. Eso no existe más, ¿correcto? Eso no existe más. El sacerdocio del creyente es otro. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. Cualquier mujer puede entrar al lugar santísimo. Cualquier hombre o mujer puede hoy entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, ¿correcto? Cualquier mujer o hombre puede servir al Señor, ¿correcto? Ahora, si hablamos ya del pastorado, si hablamos de que si la mujer debe pastorear, ese es otro tema. Ese es otro tema, ¿correcto? Y sabemos que es el varón el que debe pastorear. ¿Sí? Ok, pastor, gracias. No había entendido esa parte. Se me había ido el internet por eso. Sí, estoy por medio de celular ahorita, por eso se fue el internet, yo no tengo la laptop. Pero qué bueno, puedes estar ahí el celular. Sí, menos mal que tengo internet en el celular, si no. Bien, el equilibrio, la tradición, veamos el equilibrio. Considerar la tradición como algo insignificante también conlleva a determinados riesgos. ¿Ha sido importante la tradición? Sí, sí. Entonces, si nosotros consideramos como insignificante la tradición, prácticamente se niega la universalidad de la iglesia. O sea, tendríamos que negar, ¿correcto?, la historia de la iglesia. Tendríamos que negar que la iglesia es una iglesia universal, ¿correcto? Tendríamos que negar eso, o sea, y eso es innegable porque la tradición nos habla acerca de la iglesia. Nos habla acerca de la iglesia. Hay una historia. Entonces, prácticamente rechaza la influencia del Espíritu Santo también, porque cuando pensamos en la tradición y todo lo que ha ocurrido para la formación de la escritura en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, para la fundación de la iglesia, para que los padres de la iglesia puedan cuidar la doctrina
para que los padres de la iglesia puedan cuidarla, todas las enseñanzas de Jesús, y después enseñarla, seguirla transmitiendo, el Espíritu Santo está de por medio. El Espíritu Santo está de por medio. Entonces, tener como insignificante a la tradición equivale a rechazar la influencia del Espíritu Santo en todo ese proceso. Entonces, número 3, prácticamente se jacta solo de preferir lo actual, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que hay una tradición. O sea, no podemos ni sobreenfatizarla, ni mirarla como insignificante. Es importante. Pero nuestra fuente primaria es la Biblia. ¿Preguntas? Pastor, la última parte dice se jacta de solo preferir lo actual. O sea, esa parte no entendí bien, pastor. Es como que nos vamos a olvidar de cómo tenemos todo lo que tenemos cómo se formó la escritura. Tenemos que olvidarnos de la historia de la iglesia. No vale lo que los padres de la iglesia han cuidado en cuanto a la doctrina. No vale lo que ellos han ido transmitiendo a través de la historia de la iglesia, y solamente nos quedamos con lo que tenemos ahora. Digamos con ahora las... todo lo actual. Todo lo que no nos importa absolutamente nada de lo que pasó. No nos importa la contribución de hombres que se esforzaron porque hoy tengamos lo que tenemos. Entonces nos olvidamos. Es como un darnos también conformismo. Bastante ingratos con el tiempo de la Reforma en los años 1500. Nos olvidamos, no nos importa. Solo lo actual. No podemos hacer eso. Porque es importante la contribución de hombres que se han esforzado, incluso entregando sus propias vidas para tener lo que hoy tenemos. O sea, nosotros hoy recibimos la escritura, estamos cómodos con lo que tenemos y lo leemos, pero hay mucha sangre derramada también para tener lo que hoy tenemos. Ese es, digamos, el equilibrio, ¿no, pastor? En este caso de la tradición. Así es. O sea, hay que mantener un equilibrio. Hay que tomar la importancia que conlleva, pero no sobreenfatizarla y ponerla por encima de la escritura. No. Gracias. De nada. ¿Continuamos? Amén. Y ahora vamos a hablar del racionalismo. Y cuando hablamos del racionalismo, tenemos que revocarnos más o menos al siglo XVIII. Y el racionalismo aparece, es un pensamiento filosófico que aparece en el siglo XVIII y aparece específicamente con mucha fuerza en Alemania. En Alemania. A raíz del racionalismo aparece lo que hoy conocemos nosotros como las ciencias bíblicas. Que, dicho sea de paso, tiene cosas que pueden aportar a una mejor comprensión de la escritura, pero también tiene cosas que están haciendo mucho daño a la fe de los creyentes. Y hoy vemos que cada vez toma bastante auge esto del racionalismo. ¿Qué cosa es el racionalismo? Es una filosofía que se encarga de, razonarlo todo y de querer demostrar todo. Entonces, cuando nace las ciencias bíblicas, nace para dar respuestas a cosas que nosotros le decimos amén, o que nosotros creemos por fe. Y ellos dicen, no es posible usar solo la fe. No es posible. O sea, si es que la Biblia es un libro vivo, si la Biblia es un libro que da vida,
Si la Biblia es un libro que transforma, entonces todo lo que dice ahí tiene que tener una respuesta. Y si no tiene una respuesta, entonces quiere decir que yo no puedo confiar en la Biblia, porque yo no puedo desde mi razón decir amén a todo lo que dice allí sin poderlo demostrar. Esa es la esencia del racionalismo que ha dado auge, nacimiento a lo que se conoce hoy como las ciencias bíblicas. Entonces, ¿en qué se basa, por ejemplo, la ciencia bíblica? Se basa en la arqueología, en la filología, se basa en la lingüística, se basa en todos los hallazgos que se pueden encontrar y quiere darle respuesta a todo. Quiere darle respuesta a todo. A todo. Entonces, ¿qué pensamos nosotros de eso? ¿Qué pensamos nosotros de eso? Nosotros podemos razonar y decir, bueno, hasta cierto punto, si quiero saber cuál es la respuesta a esto. Ahora, el aporte de las ciencias bíblicas desde la filología ha sido importante, porque creo que ayuda a que podamos entender ciertas cosas que de pronto nosotros no comprendemos, aportes desde cómo fechar de pronto un libro, desde cuándo fue, usando un poco la lingüística para dar respuesta a la antigüedad de un libro de la Biblia, por el tipo de hebreo, por ejemplo, que se encuentra, o la forma como se escribió en ese tiempo. Tiene cosas que pueden ser importantes, pero también tiene otras que van mucho más allá de lo que Dios permite. Entonces, a quien les habla tuvo la oportunidad de estudiar un año a ciencias bíblicas, y usted me va a preguntar, ¿por qué pastor estudió eso? Porque justamente quería saber qué se trae esto. Quería conocer de lleno qué es lo que hay ahí en esto. Y pude estudiar bastante a fondo acerca de esto. Y se le da mucha importancia al racionalismo. Mucha importancia. Entonces, el racionalismo nace en ese tiempo y usa mucho la razón. Usa mucho la razón para dar respuesta a todo. Ahora, ¿nosotros usamos la razón para comprender la escritura? Sí, sí. Pero tenemos que tener cuidado con esta filosofía. Mucho cuidado, mucho cuidado. Yo sé que de a poco esto va a ir entrando a la iglesia y tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, hay que usar la razón, hay que usar nuestra capacidad para entender, para discernir, para juzgar, para inferir. Podemos usar nuestra capacidad, pero quien domina toda nuestra vida y nuestra capacidad de discernir es la Escritura, no nuestra razón humana, no nuestra razón humana. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿las iglesias carismáticas tienen que ver bastante con este tema o qué tipo, o las iglesias, otro tipo de iglesias o en este caso cristianas, tienen que ver bastante en algunos con este tema del racionalismo? Yo diría que el racionalismo, que es más una filosofía humana, fíjate que cuando hablamos de iglesias carismáticas, yo más asocio a la emoción que a la razón. Las iglesias carismáticas más están llenas de emociones. Más están en su mayoría llenas de emociones. Yo diría que las iglesias carismáticas calzan en la categoría de iglesia emergente, que lo vamos a ver más adelante, pero están más plagadas de emocionalismo.
porque creo yo que si hablamos de racionalismo, que quiere demostrarlo todo, entonces, y lo aplicamos a una iglesia carismática, cualquiera ahí quisiera que le demuestre que el pastor que le dice que tiene que dar $100 para tener $1000, lo primero que tendría que decirle a alguien ahí es, da tú primero para ver si te funciona. Y si te funciona a ti, entonces me funciona a mí. Entonces, eso no lo hace. Entonces, la gente más Claro. está plagada de la emoción, o sea, está invadida por la emoción. De las iglesias carismáticas más funcionan de esa manera, ¿no? Y sí aplican cosas filosóficas, humanas, usan mucho la psicología para tratar y envolver a la gente que está allí. Creo que si tú le dices a cualquiera que está allí que demuestre, a cualquier persona que esté en una iglesia carismática, que demuestre que Moisés escribió el Pentateuco, y después le dices, Moisés no escribió el Pentateuco, muchos se alarman y se van. Entonces, eso es una forma de racionalismo, ¿no? Que es lo que nació en Alemania para Siglo XVIII. ir con todo contra la Biblia, ¿no? Y hasta cierto En punto sí, hay el cosas, como te digo, racionalismo, hay contribuciones buenas, hasta cierto punto, ¿no? Hay algunas contribuciones buenas, pero en su mayoría lo que busca es destruir la fe porque quiere que la razón se use en lugar de la fe. La razón está por encima de la fe. Entonces, eso en la iglesia carismática como que yo creo que es más están invadidas por la parte de la emoción, de la psicología, ¿no? Del humanismo, más se orientan hacia eso. o sea, el racionalismo trata de buscar comprobar, en este caso, los hechos que sean ciertos, verdaderos, en este caso, de lo cuales, si no es así, no creen, prácticamente. Exactamente, sí, exactamente. Mm. Y eso también, por ejemplo, que hay pastores pueden utilizar ese medio también se puede introducir en creyentes esto, de hecho, el racionalismo, si es que abusan mucho de esto. Sí, Te diré que, un poquito contándote mi experiencia, cuando yo hice este diplomado, de hecho estaba lleno de cristianos. Y dentro de eso habían muchos pastores. Y dentro de eso habían muchos miembros solamente de la iglesia. Y sabes qué, yo me quedaba alarmado y muchas veces levanté mi mano para condenar algunas posturas, porque la gente que está allí, lo que yo escuchaba en los recesos era decir, mi pastor me está engañando, mi pastor me está engañando, o sea, quiere decir que yo todo este tiempo he estado en la iglesia y esto no es verdad, y esto tampoco es verdad, y esto tampoco es verdad, y esto tampoco es verdad. Entonces, la gente empezó, por lo menos todos los que estaban ahí, a abrazar todo lo que escuchaban, todo lo que escuchaban. ujú, Y habían pastores también, ya, pero también habían pastores que decían, no, eso no es correcto porque eso no dice la Biblia. Eso no es correcto porque la Biblia no enseña esto. Entonces, pero encuentras personas que aceptan, abrazan esto. Entonces, creo yo, mira que te lo digo hoy, creo yo que en unos años, no muy lejanos, esto se va introduciendo en la iglesia. ujú. Va cada vez ganando adeptos. Ya veo en el Facebook varios grupos con miles de personas escuchando esto. Entonces creo yo que va ganando cada vez de a poco, va ganando de a poco y en algún momento lo vamos a ver dentro de la iglesia. Alfredo, ¿quieres decir algo? Sí, abre tu micrófono. Tu micrófono está apagado. Vamos a ver si yo te puedo ayudar. Ahora sí. Ok.
Quería comentar acerca de Daniel Javid. Él es un mexicano y él usa muchas frases como de animación, como usa la razón para que muchas personas, para que lo sigan, ¿no? Y esta persona ha introducido en sus conferencias frases bíblicas para que estas personas lo sigan a él, y ha tenido varios seguidores, incluso cristianos que no tienen todavía ese don de discernir entre lo bueno y lo malo. Y muchos han caído eh, en ese tipo de conferencias. Es muy peligroso, es muy peligroso. Ahora, lo que acaba de decir Alfredo, se da en mucha gente, muchos están haciendo este tipo de conferencias. Y lamentablemente, quienes caen son los cristianos, lamentablemente. Fíjate que hoy en la sociedad bíblica peruana se hacen este tipo de enseñanzas desde las ciencias bíblicas. Entonces, la gente sale ahí, muchas sin ganas de congregarse, porque dice, ¿para qué me voy a congregar si el pastor no puede mostrar esto? Si el pastor enseña esto y esto no está demostrado, yo creo que me lo demuestre. Entonces, es muy peligroso, muy peligroso. Yo creo que esto va a ir avanzando, ir avanzando, ir avanzando, y va a introducirse en la iglesia en algún minuto, en algún momento. Bien, veamos formas de racionalismo. Una de las formas del racionalismo es el racionalismo deísta, y este racionalismo deísta es una postura filosófica que tiene la creencia, o sea, que tiene la creencia de la existencia de Dios, tiene la creencia de la existencia de Dios a través de la razón. O sea, a través de la razón y la experiencia personal, pero sin tomar en cuenta ninguna religión. Sin tomar en cuenta ninguna religión. Entonces, es una postura filosófica que tiene la creencia de que Dios existe, pero solo aquí, solo en la razón. Solo en la razón y a través de cualquier experiencia personal, pero no involucra para nada ni la Biblia, ni ninguna religión. Ni ninguna religión. Entonces, esa es una forma de racionalismo. Se llama racionalismo. Luego tenemos el racionalismo en su forma demostrativa, que dice que la razón es la única fuente de conocimiento válida. La única fuente de conocimiento válida, la razón. O sea, demostrar todo, y aquí calza las ciencias bíblicas, ¿no? Todo, demostrar todo lo que se pueda decir, y es la razón la única que puede hacer. Luego tenemos un tipo de racionalismo dogmático, que este tipo es de racionalismo, a ver, habla de creer o de mantener un tipo de razonamiento y de creer en forma ciega en la razón, pero es importante también entender algo, que este tipo de racionalismo que tiene que ver con lo dogmático da mucho auge a la naturaleza, y para ellos la naturaleza es Dios, lo que se conoce como los panteístas. Son los panteístas. Entonces, es una forma de racionalismo que dice de que la naturaleza es Dios, y tienen a la razón como una forma de creencia ciega. No hay otra forma, solo la razón. ¿Preguntas? Pues, por ejemplo, el tema de deísta, hay un personaje, no sé si como ejemplo que usted dio, que el deísta mayormente creo que no importa la religión, cree en Dios, creo dijo, ¿no? Cree en Dios, no importando la religión en este caso. Hay un personaje que pude leerlo hace tiempo,
no sé si lo habrá leído, lo habrá escuchado, sería un ejemplo, Immanuel Kant, en este caso, este personaje leído que creía en un Dios, pero no aceptaba ningún tipo de religión. En este caso, no sé si es casi parecido con lo que él seguía, en este caso, de un Dios, pero un Dios no conocido, pero no seguía ningún tipo de religión. Como un ejemplo en este caso. Sí, es una forma, esa es una forma de racionalismo deísta, o sea, que cree en la existencia de Dios, cree en la existencia de Dios a través de la razón y de cualquier experiencia que él tenga, pero está fuera. Él no cree en la escritura. Él no está dentro de ninguna religión o de grupo religioso o denominación. Simplemente él dice, Dios existe, sí, Dios existe, pero no necesito yo ir a ninguna iglesia, no necesito leer la Biblia. Yo tengo una experiencia personal día a día. Día a día. Cuando yo respiro, cuando yo me despierto, o sea, eso es para mí una experiencia personal. Yo no necesito ir a la Biblia, yo no necesito congregarme, yo no necesito ser parte de ningún movimiento religioso. Pero esas experiencias que supuestamente dicen ellos son emocionalistas, digamos, o qué tipo de experiencias supuestamente ellos dirían que tienen con Dios si es que no van a leer, no leen la escritura, no habría ninguna experiencia de parte de Dios para ellos, sería una experiencia, no sé, diabólica en este caso, o emocionalista, o Mucha gente, cómo es. y sin necesidad de ir a una escuela de filosofía o de leer un libro de filosofía, mucha gente tiene esta postura. Mucha gente tiene esta postura. Dice, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito golpearme el pecho, yo no necesito leer la Biblia, no lo necesito, yo simplemente sé que hay un Dios y yo estoy bien con él porque yo no le hago daño a nadie. Entonces, es una forma de racionalismo equivocada y su categoría se llama deísta. Entonces, si tú me preguntas qué tipo de experiencia tienen, pues no tienen ningún tipo de experiencia con el Dios del cielo, el Dios de la Biblia. Ellos han creado un propio Dios. De hecho. Han hecho un propio Dios. Pero no es el Pues Dios. de la imaginación. Claro, no es el Dios que nosotros seguimos. Entonces, eso no tiene ningún valor dentro de lo divino, dentro de lo que nosotros sabemos que es lo que significa Dios. Ok, ya, pastor, gracias. Veamos los peligros del racionalismo. ¿Cuáles son los peligros del racionalismo? Primero, la razón humana se convierte en juez. Y eso es peligroso, ¿verdad? O sea, la Biblia dice esto, yo digo esto. O si no encuentro una respuesta, yo no voy a decir amén. Mi mente, mi razón, es el juez para todo. Es el juez para todo. Yo quiero que todo sea demostrado. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque eso me pone en la categoría de Dios. O sea, si yo uso la razón como un juez, yo me pongo en la categoría de Dios. Entonces, la Biblia no enseña eso. Así que es muy peligroso que alguien que dice que es creyente use el racionalismo dentro de la escritura. O sea, que yo quiero que Dios me demuestre esto. Yo quiero que esto que veo acá, que dice acá, sea demostrado. A ver, si yo les pregunto, ¿alguno de nosotros puede comprender a Dios? Si leemos Romanos capítulo 11, Pablo nos lo deja en claro, ¿no? Oh, profundidades de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Y dice, ¿quién entendió la mente del Señor? O sea, la voluntad de Dios es compleja. Y nosotros podemos entender parte, lo que está revelado.
Pero Dios no es solo lo que está revelado en la Escritura. Dios nos ha querido mostrar parte, pero Dios no es todo eso. Dios es un Dios infinito. Y hay cosas que Él no nos ha revelado. Hay cosas que Él no nos ha querido mostrar. Entonces, nosotros, la razón, cuando lo usamos desde este punto de vista para estos fines, se convierte en un juez. Y por lo tanto, ese juez dirige, porque uno actúa como piensa. Es muy peligroso ese tipo de, el racionalismo de ese punto de vista. Minimiza la depravación total del hombre. Claro. ¿Estamos de acuerdo aquí? ¿Sí? Los peligros del racionalismo. Minimiza la depravación total del hombre. ¿El hombre es depravado por naturaleza? Sí. Pero si tú racionalizas todo, llegas a concluir de que no eres tan malo como parece. Que no eres tan malo como la Biblia te lo presenta. Si tú usas la razón para estos fines, llegas a entender que no eres tan malo como para irte al infierno, o que no eres tan malo como para ser condenado. ¿No? No eres tan malo como parece. Y si llegas a concluir o a pensar, y te enfocas tanto en las ciencias bíblicas, llegas a pensar entonces en algún momento que Adán no existió. Y si Adán existió, que lo demuestren. ¿No? Que demuestren cómo Adán existió. Y nosotros sabemos que llevamos la cuenta de Adán. Todo el que nace trae la cuenta de Adán. Entonces, se minimiza la depravación total del hombre. La razón humana reduce a Dios a su nivel para así poder comprenderle. Y vuelvo a repetir, ¿usted puede comprender a Dios? No, no podemos. No podemos. Si nos vamos a Deuteronomio 29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a los hombres. Yo no sé el secreto de Dios. Tú no sabes. Yo solamente sé lo que está revelado. Entonces, querer razonarlo todo para pedir respuesta a todo, para pedir respuesta a ese Dios incomprensible, es reducirlo. Es reducirlo. Él no es hombre. Él no tenía necesidad de revelarse al hombre. Él no tenía necesidad de enviar a su hijo. Él no tenía necesidad de crearte, no tenía necesidad de salvarte. No tenía. No tenía necesidad. Pregunta. Con respecto a la razón humana, se convierte en el juez. En este caso, si una persona, la iglesia, busca o ante una persona que está enseñando y pide fundamentación, en este caso, de lo que está enseñando en el sentido bíblicamente, va por ahí, es en este caso el primer punto de la razón humana se convierte como en el juez, eso, si está pidiendo fundamentación a lo que está enseñando tal hermano o tal, no sé, persona, ¿no? en un determinado día, en este caso, o es mayormente al tema misterioso que Dios no ha revelado y que solamente le pertenece a Él, nada más en este caso. A ese caso, y también a buscar demostrar lo que no se puede demostrar. No va por el tema de que yo estoy predicando y alguien me pide un argumento de lo que yo estoy predicando, porque cuando yo predico argumento. Uh-huh. Cuando tú predicas, uh-huh, tú tienes que predicar argumento. Uh-huh. Eso predicamos, uh-huh. no predicamos cualquier cosa. La Biblia está escrita proposicionalmente. Por lo tanto, al estar escrita proposicionalmente, uh-huh, yo cuando predico argumento. Yo argumento lo que predico. Yo predico un tema y quiero a mi gente que está escuchando decirles, explicarles desde la escritura, argumentar desde la escritura lo que estoy enseñando.
Entonces eso no va por ahí ese primer punto. Más bien va por el punto de querer demostrar lo que no se puede demostrar, porque Dios nos ha revelado lo que Él ha querido revelarnos. Solo eso. Lo misterioso en este caso. Solo eso, ¿verdad? Y querer preguntar de dónde vino Adán y por qué Dios lo creó a Adán, y que me demuestren de que Adán realmente existió y no es un mito, que no es un mito. Entonces, ¿no? Ahí no sé, pastor, si usted entramos al campo peligroso. No sé si usted ha escuchado, hace el año pasado he escuchado estas enseñanzas, por ejemplo, con respecto al tema del fruto que Dios había dicho que no coman. Hay un grupo de cristianos que asocia eso, no que la mujer en este caso haya comido el fruto, sino se lo asocia a otra cosa. No sé si usted ha escuchado ese tipo de enseñanzas. Digamos que eso es parte, digamos, como ya usar la razón en este caso, porque lo asocian a otro tema, al ámbito creo que tanto Adán como Sexual. Eva creo tuvieron sexual en este caso. Ajá, a ese punto llegan, pero no aceptan lo que realmente dice, sino que supuestamente ellos se basan a que está escrito figurativamente, de una manera figurada. No sé, Mira, esa es una, digamos, usar la razón en este caso. de eso se dice mucho, pero un consejo yo les doy a ustedes para que no entremos en ese campo. Nosotros tenemos que decir lo que la Biblia dice, hablar lo que la Biblia habla, callar cuando la Biblia calla, y no entrar al tema de la especulación y especular que podría ser esto o podría ser lo otro. Entonces, tenemos que, cuando la Biblia hace silencio en algo, hacer silencio en eso. Cuando la Biblia dice algo, afirma algo, afirmarlo. Cuando la Biblia niega algo, negarlo. O sea, todo lo que la Biblia dice, todo lo que la Biblia dice, entendiendo, sí, el tipo de lenguaje, que estamos leyendo, ¿no? ¿Verdad? Que estamos leyendo. Claro. Pero ese es entrar a un campo de la especulación, Y el Señor no nos ha querido revelar eso, entonces, el Señor sabe por qué, Él es el autor, Él sabe por qué. Entonces, entrar en ese campo es simplemente especular, ¿no? Entrar en el campo de la especulación. Y cuando entramos en el campo de la especulación, caemos en el campo del racionalismo, y cuando caemos en el campo del racionalismo, caemos en pecado. Estamos pecando ahí, inventando cosas que se nos vienen a la mente, ¿no? Y queriendo demostrar cosas que la Biblia no habla, no dice. Ok, pastor. Gracias. Bueno, este texto lo dije hace un momento, pero pueden tomar nota. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, tenemos que creer lo que tenemos, enseñar lo que tenemos, vivir lo que tenemos, y no especular ni querer razonar sobre algo que la Biblia no dice, y más aún querer demostrar lo que la Biblia no nos permite demostrar. Dios es sabio y Él sabe lo que necesitamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Buenas noches. Pastor. Te escuchamos, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bueno, en este caso, todo lo que has hablado acerca de la razón se estaría contraponiendo con lo que es la fe, lo que enseña la palabra de Dios. Porque principalmente la enseñanza de las escrituras es fe. O sea, si uno no tiene fe, un cristiano yo creo que no podría
ponerse a probar las cosas, porque ahí no está haciendo uso de la fe. Sí, exactamente. El racionalismo es un peligro para la fe específico. Entonces, razonar la escritura desde ese punto es pecaminoso, es pecaminoso, es pecaminoso. Entonces, más bien, la Biblia sí enseña cuál es el propósito de la razón, porque nosotros usamos la razón. Por eso entendemos, por eso comprendemos. Pero desde ese punto de vista de cómo presentan la razón los liberales, es pecaminoso y es muy peligroso. Es muy peligroso. Ahora, es importante que lo conozcamos, que conozcamos qué es lo que piensan, cómo ellos quieren entender la escritura, pero también es importante que nosotros tengamos claro debe ser nuestra postura como cristianos. Entonces, justo esto nos lleva ahora a ver qué es lo que la Biblia habla o cuál es el propósito de la razón en la escritura. O sea, ¿debemos usar la razón? Sí debemos usar la razón. Debemos usarla, sí, exactamente sí. Entonces, ¿por qué? Porque nos permite entender la revelación divina, ¿verdad? Por la razón entendemos lo que la escritura dice, pero mirar desde la otra cara de la moneda, como lo hemos visto, es pecaminoso. Me voy a detener un momento porque creo que quiere hacer una pregunta. Adelante. Pastor, la razón tiene que ver con el libre albedrío. Y otra pregunta acerca de Adán y Eva cuando tomaron el fruto, había había razonamiento como para actuar en tomar ese fruto. Dios no hace robot. Dios le da al hombre la capacidad de poder decidir. Dios le dio a los ángeles la capacidad de poder decidir. Y por eso una parte de ellos decidió rebelarse. Entonces, Dios nos ha dado la capacidad al hombre de poder decidir. Y de alguna manera, cuando una persona quiere razonar en contra de la Biblia, es parte de su voluntad, de la voluntad que Dios le ha dado. Es parte de la voluntad que Dios le ha dado. Entonces, la razón sí tiene que ver de alguna manera con la voluntad que el hombre tiene otorgada por Dios. Porque todos tenemos voluntad. Ahora, la voluntad de Dios se antepone a esa voluntad y ahí viene la parte que muchas veces muchos cristianos tienen problemas para entender, porque si yo digo, a ver, yo tengo la voluntad ahorita de levantar las manos, pero Dios sabía que la voy a levantar. Dios sabía que la voy a levantar. Gracias, pastor. ¿Cierto? Entonces, la razón, o sea, Adán y Eva, si tu pregunta es si ellos estaban conscientes y razonaron de que podían pecar, o sea, yo te respondo que Dios no hace robots. Adán y Eva no eran robots. Los ángeles no eran robots. O sea, ellos fueron creados con una voluntad. Adán y Eva decidieron pecar. Los ángeles decidieron rebelarse. Eso entendido de que está bajo el plan de Dios, porque su voluntad es suprema y está por encima de la voluntad de los hombres. ¿Sí? Yo sé que es complicado de entender, yo sé que es muy complicado de entender esa parte, pero ellos tenían una voluntad, pero Dios los tenía, todo eso lo tenía dentro de su plan. ¿Sí? No sé si me entendiste, no sé si respondí la pregunta o tu pregunta iba por otro lado o yo me desvié en la respuesta. Amén, amén. Sí lo entendí. Entonces, continuamos.
Entonces, la razón, el propósito de la razón en la Escritura es entender la revelación divina. Entendemos lo que la Escritura dice. Por la razón. ¿Correcto? Por la razón, podemos aplicar la revelación divina. Aplicamos lo que entendemos. Aplicamos lo que entendemos. Pero esta no es una razón que se revela contra los propósitos de Dios. Esta no es una razón que quiere que todo lo que no se puede demostrar en la Escritura sea demostrable. Esta es una razón que está sometida a la revelación de Dios y que está usada para comprender, para entender, para adorar, para amar, para juzgar conforme a la Escritura. Amén. Que es lo que Claudia decía, ¿no? Es lo que Claudia decía, que la otra razón va en contra de la fe. Pues esta razón, el propósito de la razón, usada correctamente, es para entender la revelación divina, es para aplicar la revelación divina. Es para comunicar la revelación divina. Comunicamos lo que aplicamos. Amén. ¿Preguntas? Voy a hacer una pregunta. Escuchamos. Es con respecto al tema de hace rato que dijo, no entendí bien. Adán y Eva, tú dijo que tiene una relación, libre albedrío con lo que dijo, no me acuerdo, se me fue. El libre albedrío en este caso, ¿todo hombre lo tiene en este sentido o es para que pueda acercarse a Dios? ¿También eso es parte de eso? Toda persona tiene una voluntad. Dios nos ha dado una voluntad. Cuando hablamos, yo justo le decía hoy día a Alfredo, cuando hablamos de imagen y semejanza de Dios, hablamos en el sentido de que somos imagen de Dios, no en el parecer, sino en el ser. Entonces, Dios tiene voluntad, yo tengo voluntad, Dios gobierna, yo puedo gobernar, Dios decide, yo puedo decidir, Dios juzga, yo puedo juzgar. O sea, somos semejantes a Él en el ser, no en el parecer, porque Dios no es como nosotros, Dios no tiene manos, Dios no tiene cabeza, Dios no tiene boca, o sea, Dios no tiene eso, Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado voluntad. Dios nos ha dado voluntad. Dentro de esa voluntad, yo le decía que por encima de esa voluntad está supremamente la voluntad de Dios, que conoce todo, que sabe todo lo que yo voy a decidir y todo lo que yo voy a hacer. Todo, o sea, Dios controla y gobierna todo absolutamente. Todo. O sea, no hay nada que Él no sepa que yo voy a hacer. No hay nada. Por lo tanto, Él sabía que Adán y Eva está en su plan, es más, está en su plan. Él sabía lo que iba a ocurrir. Exactamente. Todo. O sea, ahí no, o sea, Dios no ha perdido nada. Dios no ha perdido nada. Él conoce exactamente todo. Tenemos una voluntad. Bien, voy a leer esta lámina rápidamente. No sé si ustedes toman nota, toman captura, no sé. La función de la razón es actuar como el siervo de la palabra escrita de Dios. Lo que le decía, ¿no? Hace un momento, que nos sometemos nosotros. Sometemos nuestra razón para adorar, para amar, para juzgar. O sea, sometemos nuestra razón a la escritura. Entonces, la función de la razón es actuar como un siervo de la palabra escrita de Dios, buscando en dependencia del Espíritu, interpretar la Escritura de forma estructural, como una estructura, correlacionar sus enseñanzas, discernir su aplicación a todas las partes de la vida. No podemos ver la razón como algo que nos puede decir si la Escritura está acertada en lo que dice.
La razón de ninguna manera está capacitada para llevar a cabo dicho juicio. Eso es lo que buscan, ¿no? Los liberales, con la razón, ¿no? Querer eso, o sea, querer decir qué está bien en la Biblia y qué no está bien. Y si no está bien, vamos a demostrarlo, ¿correcto? Entonces, al contrario, debemos ver la Escritura para saber si la razón piensa correctamente de los diferentes temas que la Escritura trata. Entonces, la razón es un siervo de la palabra de Dios. La usamos para entender, la usamos para comunicar, la usamos para aplicar. Amén. ¿Preguntas? Repite lo que dijo, pastor. Que la razón nosotros la usamos para comprender la Escritura, para comprender, la usamos para comunicar lo que nosotros comprendemos de la Escritura y lo usamos para aplicar lo que comprendemos de la Escritura. Amén. ¿Preguntas, dudas, algún comentario? ¿Hasta aquí? Vamos a ver una lámina más. La función de la razón. ¿Cuál es la función de la razón? Es el medio por el cual adoramos a Dios, ¿verdad? Porque tú cuando adoras a Dios, entiendes lo que estás haciendo, estás adorando a Dios. Entonces, es el medio por el cual adoramos a Dios. ¿Ah? Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, estamos conscientes, entendemos la necesidad que tenemos de adorar a Dios. Y para eso usamos la razón. Segunda de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto justamente, estos argumentos tienen que ver, y esta altivez tiene que ver con el racionalismo, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y este texto bíblico es exactamente lo que hemos estado explicando, ¿verdad? Esos argumentos y esa altivez del racionalismo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pablo dice, no, desechemos eso y que nuestro pensamiento, nuestra razón, vaya cautiva a la obediencia de Cristo. Muy bien, ¿puedo pasar a una lámina más? Tenemos un par de minutos todavía. Aquí hay otro texto bíblico, ustedes pueden tomar nota ahí. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Pasamos a la siguiente lámina? ¿O todavía? Ustedes, por favor, indíquenme. Amén, pastor. Amén. 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 Según de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué necesitas para usar bien la palabra de verdad? La razón, ¿verdad? ¿Qué están usando ustedes ahora para estudiar teología sistemática? La razón. Pero la razón como un siervo de la palabra de Dios. Segundo de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, ¿cómo conocemos más a Dios? ¿Usando qué? Usamos la razón. Usamos la razón. ¿Ven?
Esto para mí es muy importante, por eso lo puse así. Porque para mí es muy importante esta definición. La tradición, la experiencia y la razón deben corroborar la verdad. Nunca la definen, ¿correcto? Nunca la definen. La experiencia, la razón deben corroborar la verdad. La tradición debe corroborar la verdad. Nunca la definen. La verdad es absoluta. Es absoluta. Ni la ciencia define la escritura. ¿Correcto? No hay nada que la defina, o sea, la escritura es autoritaria, es suficiente. No necesita ser corroborada por la tradición, ni por la experiencia, ni por la razón, ni por nada externo. Amén. Bien, última lámina. La palabra de Dios es la fuente comprensiva. Y aquí ya vamos pensando en el hecho de que la palabra de Dios es todo. Es todo. Es todo. Es la fuente comprensiva. ¿Sí? Salmo 119, versículo 7 es un salmo maravilloso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, son todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel. Y que la destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Entonces, fíjese lo que dice este salmo. Es un salmo muy conocido, pero nos habla de la riqueza y del valor supremo que tiene la escritura. Y lo que hace la escritura en la vida de alguien que se somete a ella. Entonces, nuestra razón, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de entender que Dios nos ha dado, tiene que estar sometida a la escritura. Ella es la fuente. Amén. Es la escritura. Usted puede leer muchos libros, lea muchos libros si quiere, pero es la Biblia la fuente, la única fuente que nos permite a nosotros adquirir sabiduría y poder obedecer todos los mandatos de Dios que nos ayudan a vivir una vida piadosa y para la gloria de Dios. ¿Amén? Esa es la palabra de Dios, la fuente comprensiva. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Nos vamos a quedar ahí. Todavía no le voy a mandar la lámina porque todavía nos falta algunas láminas por terminar. El miércoles, el viernes la terminamos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, lo que hemos visto. Bueno, todo entendido, bueno, pastor. Bien. Si no hay ninguna pregunta, démosle gracias al Señor por este tiempo que hemos pasado aquí. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, a través de Cristo Jesús. Y nos acercamos a través de los méritos de Cristo, no de nuestros méritos. Y con acción de gracia nos acercamos a ti por lo que tú haces en nuestras vidas. Te queremos agradecer de todo corazón que podamos, Señor, estar en este curso y conocer, Señor, todas estas cosas y todas estas filosofías también que el mundo secular, los liberales traen, queriendo infiltrarlas muchas veces dentro de la iglesia. Padre, guarda nuestras iglesias, guarda la iglesia local donde asistimos de esta mentira, de estos engaños, y que al estudiar este curso
nos sirva para estar atentos, alertas ante cualquier filosofía humana que quiera infiltrarse dentro de nuestras iglesias. Te damos gracias, Señor, por este tema. Y hoy nos vamos, Señor, con ese peso en el corazón de saber que nuestra razón debe estar sometida a la verdad, que nuestra razón debe ser un siervo de la verdad, someterse a ella para obedecerla y para poder cada día comprender tu verdad y así vivir para tu gloria. Te damos gracias, Padre, por esta clase en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Ha sido un gozo estar con ustedes, como siempre. Y si Dios permite, nos vemos el día viernes. Citrali, ¿cómo estás? Acaba de entrar cuando me estoy despidiendo, pero es bueno despedir. Dios le bendiga, pastor. Que el Señor Bendiciones para bendiga a todos. todos. Y nos vemos el día viernes. El día viernes le envío esta lámina y si Dios permite vamos a entrar a hablar ya de la bibliología. Amén. Ok, pastor. Bendiciones. Bendiciones a Buenas todos. Buenas noches. Bendiciones, muchas gracias, pastor. Que Dios te bendiga, Rodrigo, Claudia, Ismael, Alfredo, Citrali. Dios le Buenas bendiga, noches. pastor. Feliz noche.